Gracias a todas y a todos los compañeros de los medios de comunicación que acudieron a esta convocatoria a nombre del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, de la Clínica de Interés Público del ITAM y de la familia Macpherson Veloz. Les agradecemos su presencia. Me acompañan aquí a mi derecha el maestro Héctor Pérez Rivera, después la compañera Tabata Salas y el compañero Alan Piñón, ambos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y desde luego Dafne Tanibet Macpherson Veloz, que el día de ayer obtuvo su libertad. Yo les voy a ir cediendo la palabra a mis compañeros. Al final de la participación va a dar unas palabras, va a compartirles unas palabras Dafne, pero yo le pediría a la abogada Tabata Salas, por favor, que nos dé una introducción del caso. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. A manera de resumen de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, como ustedes recordarán, el 17 de febrero del año 2015, Dafne Tanibet Macpherson Veloz tuvo un parto precipitado y fortuito en los baños de la tienda departamental Liverpool, lugar donde ella era empleada. Dafne y su bebé tuvieron una atención médica deficiente por parte de paramédicos y la enfermera de Liverpool, lo cual trajo como consecuencia que la bebé de Dafne perdiera la vida. Cabe mencionar que los paramédicos, la enfermera, no cuentan con certificaciones correspondientes para prestar servicios de atención y auxilio médico. Por ello es que tenemos esa tragedia. Dafne desde un primer momento fue trasladada como culpable al hospital, iba una policía custodiándola en un primer momento, y meses después Dafne fue detenida por el delito de homicidio calificado en agravio de su propia hija. En junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia de juicio, en la cual nuevamente estuvo plagado de irregularidades, de deficiencias, prejuicios y estereotipos en contra de Dafne, y obviamente también no tuvo una defensa adecuada. Dafne no estuvo presente durante las audiencias, siempre se le atacó a Dafne por parte de la fiscalía de que ella era imposible que desconociera su estado de embarazo, y en el momento, aunque hubiera nacido la bebé, ella por parte, como un instinto materno, tenía la obligación de sacarla de la taza y llevarla en el hospital a pesar de las condiciones graves de salud en las que se encontraba. Nuestra intervención como abogados, como grupo, como organizaciones de la sociedad civil, fue a raíz de que Dafne le confirman esta sentencia en un segundo momento y interpusimos un amparo, el número 183/2017, ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito, el cual resuelve que no existían pruebas científicas que demostraran la culpabilidad de Dafne. Por ello, ordenó reponer una reposición parcial del juicio y que se esclarecieran dos pruebas. Una respecto a si Dafne pudo haber ignorado su estado de embarazo por el aducido hipotiroidismo, y dos, para saber cuál era el estado psicoemocional de Dafne en el momento de los hechos. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, posteriormente a esta deficiente defensa que había tenido Dafne, cabe mencionar que previo a nosotros, Dafne había sido acompañada legalmente por 7 defensas, entre defensas públicas y privadas, y ninguna de ellas había podido defenderla técnica ni adecuadamente. Una vez que se interpuso el amparo ante un tribunal federal, este concedió el amparo y determinó que Dafne no había sido enjuiciada, no había sido un juicio justo, había sido enjuiciada sin una perspectiva de género, y finalmente había una serie de deficiencias en el proceso penal, por lo que ordenó la reposición parcial del juicio que se seguía en contra de Dafne. Y cabe mencionar que una vez que nosotros ganamos el amparo, finalmente se demoró un año más en el cumplimiento de este amparo, dado que cabe mencionar ahí 3 puntos importantes. Finalmente, primero el juez en el cumplimiento del amparo había decretado de oficio que se realizaran estas pruebas que ordenaba el Tribunal Federal. Sin embargo, no eran peritos que estaba escogiendo la defensa, sino el propio juez que la había sentenciado.
En ese momento nosotros decidimos, obviamente, controvertir esa decisión judicial, ganamos y posteriormente el juez dio la posibilidad a la Fiscalía de ofertar pruebas en contra de Dafne, aun y cuando ya había tenido el momento procesal para generar estas pruebas de cargo. Nosotros igual controvertimos esta decisión judicial para que nosotros tuviéramos la posibilidad de ofertar estas pruebas, sencillamente porque a quien se le había dado la protección de la justicia federal había sido a Dafne. Nos resultaba un poco contradictorio que la Fiscalía tuviera de nuevo la oportunidad cuando a quien se le había concedido el amparo era a Dafne. Posteriormente, en un tercer momento, se ofertaron finalmente las pruebas de la Fiscalía y las pruebas de la defensa. La Fiscalía ofertó dos pruebas, un informe psicológico y un informe médico. A partir de ahí se reanuda la audiencia de juicio el 20, 21 y 22 de enero y cabe mencionar que el informe de psicología que había presentado la perito pues era un poco contradictorio, dado que no había hecho ninguna valoración a Dafne. Ella emitió una valoración psicológica de que ella no podía desconocer su estado de embarazo al momento de los hechos, sin embargo, no había hecho ningún tipo de valoración a Dafne. Y otro de los puntos que nos pareció importante es que esta perito en psicología de la Fiscalía General del Estado había sido ya señalada en una recomendación de derechos humanos por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro por violaciones a derechos humanos como el acceso a la justicia, el debido proceso, un juicio justo. Entonces, nosotros como defensa en el juicio hicimos valer esas observaciones ante el juzgador. Ella emitió un informe de manera genérica, como un examen de conocimientos general, sin haber hecho esta valoración. Posteriormente, el dictamen médico de la Fiscalía, finalmente este dictamen también careció de algún sustento científico, dado que en primer término el médico no era un especialista apto para poder realizar este tipo de dictamen. Era un médico general, no tenía ninguna especialidad en endocrinología, en ginecología, en psiquiatría, y finalmente en el juicio reconoció no tener capacidad para poder emitir este tipo de dictamen. Otra de las observaciones muy importantes es que en esta reposición parcial del juicio debía de imperar la necesidad de que estos dictámenes fueran emitidos con perspectiva de género. En el ejercicio de los interrogatorios se pudo evidenciar que este perito no conocía qué era la perspectiva de género, inclusive dijo que su fuente bibliográfica era una fuente universal, ¿no? Es decir, cualquier libro de manera genérica, y no pudo señalar un solo autor de la medicina general, ni siquiera de lo que estaba emitiendo de su dictamen, lo cual finalmente pudo evidenciar que carecía de todo sustento científico el dictamen emitido por este perito. Posteriormente, en un segundo momento, la defensa tuvo la oportunidad de presentar sus peritajes para demostrar que Dafne desconocía su estado de embarazo al momento de los hechos y que no podía exigírsele ninguna otra acción que no fuera la que ella tuvo el día de los hechos. En primer término, ofrecimos un peritaje en psiquiatría emitido por un especialista capacitado ampliamente, y él pudo determinar que Dafne, al momento de los hechos, al haber tenido el parto fortuito dentro de los baños, ella tuvo una crisis neuroconversiva y estaba en un estado de congelamiento que le impedía actuar como la autoridad ministerial quería que actuara Dafne. Lo que la autoridad ministerial esperaba que Dafne actuara el día de los hechos es que, aún haber tenido un desgarro perianal de segundo grado, un choque hipovolémico, había perdido una cantidad de sangre al 30% de su capacidad, esperaba que Dafne cachara básicamente
el producto del embarazo, lo cachara sin que tuviera un golpe y saliera corriendo de la tienda Liverpool a efecto de llevarlo a un hospital. Finalmente esto era una parte de un estereotipo que nosotros todo el juicio estuvimos alegando, un estereotipo que genera discriminación y finalmente que genera una carga a Dafne que no se le podía exigir. Este peritaje fue el primero que nosotros ofrecimos, demostró que Dafne no podía actuar de distinta manera por la crisis y por el estado de congelamiento que le generó. En un segundo momento, ofrecimos un informe de un investigador privado. Este investigador privado arrojó varios datos sumamente relevantes para el caso de Dafne, que pudo evidenciar ciertas cosas. Una de ellas es que los paramédicos que habían atendido a Dafne el día de los hechos no contaban con ningún tipo de certificación o cédula profesional. Cabe mencionar que los paramédicos se encuentran obligados a estar acreditados de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Salud. No contaban con ningún tipo de certificación. Otro punto importante es el tiempo que Dafne estuvo sin atención dentro de los baños de Liverpool. Más de 1 hora 40 sin que Dafne fuera atendido con una atención obstétrica especializada y pertinente, sino que ella estuvo inclusive media hora solo en la ambulancia esperando a ser trasladada a un hospital que se encontraba a 5 minutos de las instalaciones de Liverpool. Pude evidenciarlo mediante los propios videos que se encontraban grabando dentro de la tienda departamental. Otro punto importante es que la empresa que dio la atención de los paramédicos, que es Ambulancias Bellén, no contaba con ningún tipo de certificación emitida por COFEPRIS, Secretaría de Salud, simplemente estaba operando ilegalmente en el estado de Querétaro, en San Juan del Río, Querétaro. También otro de los puntos importantes que pudo evidenciar este investigador privado es que durante el tiempo que Dafne estuvo dentro de los baños, ingresaron de 15 a 20 personas al lugar de los hechos, violando todo el lugar del hallazgo, donde nadie le brindó una atención especializada, cuando los paramédicos habían afirmado que la cadena, que el lugar donde había tenido el parto fortuito Dafne había sido debidamente resguardado. Sin embargo, entró muchísima gente al lugar sin que nadie la auxiliara y además violando las pruebas e indicios que se habían generado en contra de Dafne ese día. Finalmente ofrecimos un último peritaje como defensa, un peritaje en medicina gineco-obstetra y básicamente este dictamen determinó 3 cosas. Primero, que el día de los hechos, Dafne tuvo un parto fortuito, Dafne tuvo un parto precipitado y no podía actuar de manera distinta a la conducta que se le estaba exigiendo por la Fiscalía, esta conducta basada en un estereotipo de género, en el instinto materno. Básicamente, con esas 3 pruebas que nosotros presentamos en el proceso penal, en la reposición parcial de este juicio, quedó evidenciada, por una parte, la deficiencia de la Fiscalía de que no probó científicamente nada, no probó ninguna conducta que se le atribuía como homicidio calificado y finalmente se evidenció que la Fiscalía no cuenta con ningún tipo de medio profesional para poder acusar, en este caso, a Dafne Tanibet McPherson. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera ser muy breve en cuanto a los términos de la sentencia. El día de ayer, a las 12 del día, nos citó el juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el juez de oralidad, para presentar su veredicto, el cual, yéndose directamente a los resolutivos, pues demostró lo que veníamos sosteniendo de la defensa, es decir, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro acusó a Dafne sin ningún fundamento científico,
es decir, que las pruebas que habían presentado estaban basadas en prejuicios y en estereotipos, y que, como bien señala mi colega Alan, toda esta evidencia fue desvirtuada por la defensa durante el juicio. El juez ponderó la evidencia presentada por la Fiscalía, es decir, su perito médico y su perita en psicología, frente al perito ginecólogo especializado y el psiquiatra que realizó un estudio psicosocial con perspectiva de género e interseccionalidad, y pues demostró que la evidencia de la Fiscalía del Estado de la Fiscalía de Querétaro no se sostenía. Asimismo, el juez consideró importante la incorporación de la perspectiva de género, la cual fue señalada por la defensa en los alegatos finales. De hecho, la estructura de los alegatos la hicimos siguiendo la metodología dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este tipo de casos, y ese es uno de los elementos relevantes para la sentencia, es decir, aplicar algo que parece tan etéreo como la metodología de la Corte para perspectiva de género en un caso concreto de una persona concreta en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Todos estos elementos fueron retomados por el juez y confirmó lo que sabíamos desde hace mucho tiempo, que Dafne es inocente, es decir, no fue un fallo con ninguna reserva, no dijo, bueno, solamente no me probaron, sino el juez se señaló convencido en que Dafne no conocía su estado de embarazo y que su estado emocional al momento de los hechos le impedían realizar cualquier conducta distinta a la que realizó y que ella no realizó ninguna acción para privar de la vida a la bebé. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para el juez fue un hecho probado que Dafne no conocía su estado de embarazo y que ella no realizó ninguna acción para privar de la vida a la bebé. Y decretó la inmediata libertad de Dafne. Dafne ya no regresó al centro penitenciario, es decir, en el momento que se dictó el fallo, Dafne quedó en absoluta libertad. Pasó ayer la noche ya con su familia, con su hija, que era lo que estábamos buscando desde hace varios meses. La trascendencia de este fallo pues implica un precedente para todas las mujeres que han sido injustamente criminalizadas. Si bien la sentencia solamente tiene efectos para Dafne, sí la resolución de amparo a la que sean mis compañeros derivó en una tesis del Poder Judicial Federal en el cual se establece que pedir que una mujer sepa cómo reaccionar frente a una situación de un parto fortuito es un estereotipo de género y que no puede ser considerado en ningún juicio. Como ustedes saben, los presentes judiciales son criterios orientadores para todo el Poder Judicial, para todos los jueces y juezas del país. Queda ese precedente como parte del caso de Dafne, y esto creemos que puede servir de ejemplo para visibilizar la situación y que la difusión que ustedes le están dando al caso de Dafne sirva para que otras mujeres que estén en situaciones similares, para que otras fiscalías que tengan casos similares, sepan que están actuando en forma incorrecta y que no deben criminalizar a las mujeres ni acusarlas con fundamento. ¿Qué sigue en el caso de Dafne? Hay una queja abierta en la Defensoría Pública del Estado de Querétaro, que sería su equivalente al ombudsperson de la entidad, en la cual insistiremos, las organizaciones que acompañamos el caso de Dafne, en que se emita un pronunciamiento ahora que se ha demostrado que la Fiscalía actuó sin fundamentos para criminalizar a Dafne. Esperaríamos un pronunciamiento pronto de la comisión en el cual se establezcan medidas para la reparación integral del daño de Dafne. Asimismo, buscaríamos la responsabilidad patrimonial del Estado, del gobierno del Estado de Querétaro, en particular la Fiscalía del Estado, por haber sostenido una acusación injusta, estereotipada en contra de Dafne, a fin de que se le repare el daño moral y patrimonial a Dafne y a su familia. Como tercera acción, valoraremos la posibilidad de presentar una demanda de responsabilidad civil objetiva, es decir, un juicio civil contra la tienda Liverpool por todas las acciones negligentes que, como han señalado mis colegas, derivaron en el fallecimiento de la bebé recién nacida de Dafne y en el injusto encarcelamiento de Dafne. Ya para finalizar y pasar a escuchar a Dafne, que me parece lo que es relevante para todas y todos, quisiera solamente dar un agradecimiento a todas las personas que han acompañado el caso. Estamos solamente aquí en representación de un equipo muy grande, como pudieron ayer ver en medios de comunicación, al personal de la Clínica de Interés Público del ITAM, Patricia Cruz, Amalia Cruz también, que son dos colegas que han estado acompañando el caso, que ahorita tienen responsabilidades académicas y no pueden acompañarnos, alumnas y alumnas del ITAM que llevan 2 años trabajando el caso como parte de su proceso de formación como abogadas, a Tania Rincón, que fue Tania Galván, perdón,
a Tania Galván, que se integró al final del proceso como asesora jurídica y hizo un papel extraordinario en el juicio. Es importante reconocer que quienes estamos aquí estamos representando la voz y el trabajo de muchísimas personas que estuvieron al pie del cañón, el excelente trabajo de los peritos, César Ruiz, Emanuel Santos, Samuel Castellanos, es decir, y eso es muy importante, el equipo de comunicación social, Laura, es decir, hubo muchas personas acompañando a Dafne y les agradecemos a los medios de comunicación que han estado ustedes también dándole seguimiento y eso haya permitido visibilizar el caso y que ayer fuera un gran día para la justicia para las mujeres en este país. Yo solamente quiero agradecerles, porque gracias a mis angelitos, a todos, a ustedes, a mi familia, estoy aquí hoy con mi hija. La verdad es un sueño que tuve desde hace mucho tiempo, que hace año y medio pensé que no iba a llegar, que pensé que al menos 8 años de mi vida me iba a perder la infancia de mi hija, que no sabía si iba a tener yo el valor de llevarla a ese lugar, que hasta cierto punto me sentí egoísta porque mi hija quería ver a su mamá y por el tiempo me fui dando cuenta que solo le estaba protegiendo. Entonces, y gracias a ustedes, porque también si ustedes no hubieran colaborado con todo esto, no se hubiera difundido y probablemente hubiera sido más difícil que nos hicieran caso. Gracias porque me ayudaron a volver a nacer. Le doy gracias a Dios porque me dio una segunda oportunidad y porque me puso a la gente correcta. Y esta fuerte vivencia ayudó para que si éramos unidos, nos uniéramos más como familia. Para saber y demostrarnos que las cosas nos hacen más fuertes. Ya. Justo el caso, como ustedes pueden darse cuenta, evidencia una serie de fallos estructurales, tanto en la Procuración como en la Administración de Justicia. Yo simplemente me gustaría anunciar que en este caso se logró evidenciar que el maltrato, la falta de atención a una mujer, como en el caso de Dafne, que estaba teniendo un parto fortuito, y no recibir la atención médica adecuada constituye una violencia obstétrica. Así fue reconocido, así fue expresado en el juicio y fue valorado por el juez también, que al momento de iniciar una investigación y de eventualmente procesar a una mujer se tiene que incorporar la perspectiva de género de manera obligatoria, se tiene que erradicar todo el uso de estereotipos y de prejuicios en la clasificación de los hechos, en el análisis, en imputarle una conducta también a la mujer que está siendo procesada. Y desde luego, y el tercero, que me parece que es fundamental en el actual sistema de justicia, es que los hechos y los delitos se tienen que probar científicamente. Es decir, el uso de la ciencia, el uso de investigadores, el uso de peritos y peritas especializadas es lo que ayuda a sustentar o, como en este caso, a revocar un fallo.
La Fiscalía de Querétaro había basado su acusación durante 3 años y 4 meses y lo siguió haciendo hasta el día de ayer, a partir de prejuicios, de ideas, de creencias, incluso hasta religiosas o de carácter moral, y desde luego que eso quedó evidenciado en el juicio y por ello se modificó el sentido de la sentencia original, absolviendo a Dafne a partir de pruebas científicas, de especialistas, de médicos, de psicólogos especializados. Desde luego agradecer a la familia de Dafne la confianza que tuvo a este equipo, agradecer a Dafne la lucha que dio desde adentro del penal, el impulso que nos siguió dando en todo momento. Había incluso en algún momento donde le decíamos, Dafne, es que podemos ya irnos por otro camino, y decía, no, hay que seguir luchando hasta el final. Entonces, bueno, agradecer a todos los que han participado, a la directora del Grupo de Acción, la maestra Carla Michelle Salas, a todas las y los compañeros que han estado acompañando en este proceso, y bueno, abrimos una ronda de preguntas y respuestas, por favor, para ustedes. Gracias. ¿Se va a pedir alguna indemnización, alguna disculpa pública? Exactamente qué es lo que se va a pedir. Y a Dafne le quisiera preguntar, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que tuviste que pasar? Y para ti, ¿cuál sería la reparación después de haber perdido 3 años, 4 meses de tu vida en la cárcel? Creo que de los momentos más difíciles fue la separación de mi familia, la entrada al Cerezo los primeros días, la vida en ese lugar, las revisiones, todo lo que se implica, y que moralmente, pues yo creo que sería el que reconozcan que soy inocente, que se den cuenta, que espero que poder en esta segunda oportunidad, después de tanto tiempo, no se me juzgue por haber estado en la cárcel por algo que yo no hice, que desde un principio, o sea, yo lo decía, yo solo tuve miedo, no supe reaccionar, pero yo no hice nada. Yo sé que también, o sea, voy viendo, o sea, me voy dando cuenta de muchas cosas. Económicamente, pues mis papás hicieron un gasto fuertísimo, sacaron hasta de donde no tenían para poder solventar los gastos. Entonces también sería eso. Sí, ahora sí, en atención a su pregunta, la Ley General de Víctimas establece una serie de medidas de reparación, entre las cuales evidentemente se habla de compensaciones económicas por el daño moral sufrido por Dafne, así como por el daño material, es decir, todos los gastos que involucraron durante estos 3 años en los que han incurrido la familia de Dafne. Eso se debe considerar como parte de la reparación. Evidentemente habla de otras medidas de satisfacción, como puede ser una disculpa pública, que sería lo ideal, incluso a motu propio, que lo hiciera la Fiscalía General de Justicia del Estado y la tienda Liverpool, pero también medidas que tengan que ver con la rehabilitación y la reconstrucción del tejido familiar, en el caso de Dafne, y garantías de no repetición, principalmente evitar que la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del Estado, en este caso particular, incurran en este tipo de acusaciones infundadas, y los protocolos de atención por parte de Liverpool respecto de su personal y de las situaciones de emergencia que puedan ocurrir dentro de las tiendas. Eso es parte de la gama de medidas de reparación. Evidentemente mucho tendrá que ver con las necesidades y requerimientos de la familia de Dafne, porque la reparación siempre tiene que tener la centralidad de la víctima. Y en este caso, desde la sentencia de ayer, quedó evidenciado lo que veníamos sosteniendo. Una de las víctimas de este caso fue Dafne. Tabata, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy Tere Moreno, trabajo para el periódico El Universal. A mí me gustaría preguntarles, bueno, a los abogados mencionaban que esto había revelado una situación estructural.
sé que es muy difícil, pero ¿cuántas mujeres, y se puede saber cuántas mujeres pueden estar en una situación como la de Dafne, encarceladas de manera injusta por una serie de prejuicios o situaciones morales, digamos eso, y a Dafne preguntarle cuánto tiempo tenía sin ver a su hija, pues por esta situación, y qué sigue para usted, qué sigue para usted en su vida, y pues cuando llegó a su casa, cómo fue. Gracias. Realmente como tal no existen cifras duras, contundentes. Las cifras que se tienen son de organismos de la sociedad civil. Se calcula que existen alrededor de 800 mujeres que están en la misma situación que Dafne en este momento en el país. No tenemos una cifra exacta, ya que incluso hay mujeres que pueden incluso estar privadas de su libertad en este momento, pero no cuentan con sentencia condenatoria. Son cosas que sí vale la pena hacer un censo, hacer una investigación para ver efectivamente el número duro de personas que son las que se encuentran, de mujeres que están en situación como Dafne privadas de su libertad. Bueno, aquí también quisiera aprovechar para hacer un exhorto, un llamado de manera energética para la Fiscalía, para pedirles que no apelen la sentencia que emitió el día de ayer el juez Alejandro León Guerrero. Cuentan con un plazo legalmente de 10 días para apelar, entonces técnicamente todavía está corriendo su plazo. Les pedimos de manera energética y los exhortamos a que no apelen dicha sentencia emitida el día de ayer. Y llevaba 3 años, 4 meses sin ver a Lía. Solo tenía contacto con ella por teléfono y por cartas, pero físicamente no nos veíamos. ¿Qué empieza para mí? Pues empieza el volver a empezar, el volver a retomar mi vida, sacar adelante a Lía, buscar un trabajo, salir adelante y hacer mi vida otra vez. Llegó al juzgado. Fueron por ella, no sabía ella que iba a llegar ahí, y pues, para mí fue muy emotivo. Acababa de cumplir 5 años cuando yo la dejé de ver. Sí, dice, sí. Y yo sí le preguntaba y ella me decía, yo sí te reconozco. Dafne, buenas tardes. Gracias. Itzel de Foro TV. Dafne, me gustaría saber precisamente las mujeres que están pasando por esto mismo que tú, son muchas, son cientos de mujeres. Tú que ya atravesaste por este proceso donde has sido juzgada, donde te han estereotipado, ¿qué mensaje les podrías mandar a estas mujeres? Pues fe, que sigan luchando, que busquen la justicia, que más que nada también les pediría a la Fiscalía, a todos, que hagan en realidad su trabajo, que investiguen, porque hay mucha injusticia y hay muchas personas, muchas mujeres como yo, que no han tenido una buena defensa, que juzgan sin pruebas, que no que muchas veces no tienen las posibilidades de una defensa, que
que aguanten, que pido que crean en ellas, o sea, que en realidad profundicen, porque muchas veces juzgamos y no vemos en realidad las cosas, no analizamos las cosas como son. Y juzgamos desde como sociedad y no y eso perjudica mucho, la verdad, yo lo vi conmigo, me afectó mucho todo lo que se habló y espero que lo que yo viví, mi caso, sirva para ayudar a esas personas, porque yo tenía muchas ganas de ver a mi hija y de regresar por mi hija, pero también quería dejar un granito de arena. Quería dejar un granito, aportar algo, y que si estaba viviendo todo esto, sirviera para ayudar a alguien más. Y yo me doy por bien servida si yo ayudo solamente a una persona, o sea, yo estaría muy, muy, muy contenta. Sí, gracias. Soy Héctor Herrera de Grupo Fórmula. Quiero preguntarte tres cosas, Dafne. La primera es si brevemente, para entender tu circunstancia ese día, nos pudieras contar brevemente cómo fue ese día, desde que te levantaste hasta que sucedió el evento. Otra, que seguramente te la han hecho incluso en el proceso judicial, espero no te moleste. ¿En ningún momento antes de ese evento intuías, sentías que pudieras estar embarazada? Y la otra, ¿el padre del niño te acompañó, sabía de este proceso? Gracias. Ok. Fue un día normal. Llevé a mi hija a la escuela, me arreglé para ir al trabajo. Todo fue normal hasta que regresé de comer. Entré a la tienda, llegué a mi departamento de trabajo y sentí que se me rompió algo, una liga, y me dieron ganas de ir al baño. En ese momento, o sea, todo fue muy rápido, yo me di cuenta hasta que vi la sangre, me empecé a marear. O sea, hay muchas cosas que yo no recuerdo. Reconocí, cuando yo, en una de las veces que desperté, reconocí una voz y la abrí y le dije que era lo que estaba pasando, y volví a perder el conocimiento. Cuando volvía en sí, ella ya le estaba diciendo a los paramédicos y con ella había perdido el conocimiento como 5 minutos. Y de ahí pasó hora 40 minutos a que yo llegara al hospital. Ok, sí. No, la verdad es que no me di cuenta que estaba embarazada. A mí anteriormente, al principio cuando entré a Liverpool y me dieron la planta, me hicieron estudios y me dijeron de un posible hipotiroidismo. Ahí yo empecé a ir al seguro y empezaron a hacerme estudios. Fueron en ese tiempo y me dijeron que eso me podía ocasionar retrasos, y yo tenía pues síntomas, o sea, llegué a perder el conocimiento y todo eso, pero a mí me dijeron que eran del hipotiroidismo
nunca me mencionaron un embarazo. Yo regularmente cuando me sentía mal, yo iba a la enfermería, nunca me escondí, le decía a la enfermera y nunca notaron un embarazo. Yo nunca no aumenté como tal de una talla. Sí vi un incremento de peso, pero para mí era normal por todos los síntomas que me habían dicho del hipotiroidismo. Entonces, No, esa pregunta no se va a responder. Al menos 800 mujeres serían encarceladas con o sin sentencia, y de dónde es la fuente, para tenerlo como claro. No. Ese es uno. Y la otra, decían que no se apelara. O sea, ¿qué es lo que puede pasar en ese sentido? Si la fiscalía apela, ¿se le podría volver a ingresar a prisión inmediatamente a Dafne, o ustedes tendrían un contraamparo? No sé, desde el punto de vista legal, que nos expliquen qué pasa. Dafne, nada más que nos recuerdes cuánto tiempo tenías trabajando en la tienda, y si en algún momento de todo este proceso tú te llegaste a sentir culpable. Bueno, la pregunta técnica, que es muy sencilla, es, no, si la Fiscalía apela, que esperemos no lo haga y hacemos un llamado enérgico para que no suceda, se asignaría un número de toca penal y se citaría una audiencia ante una sala penal del Estado de Querétaro para resolver si en todo caso ellos revocan la sentencia del juez, y entonces en este sentido él tendría que determinar si requiere aplicar una medida de prisión preventiva, y en todo caso resolver sobre la nueva causa penal. O si se presenta la apelación y la sala confirma la sentencia del juez, Dafne seguiría y mantendría su libertad. Esa sería un poco la técnica, llamémosle de esa forma. Incluso si la apelación llegase a fallar en contra de Dafne, sí evidentemente se podría presentar una demanda de amparo para suspender los efectos de la sentencia. Eso realmente es un escenario hipotético, un escenario complejo, porque hay suficientes elementos para acreditar la inocencia de Dafne, y la Fiscalía no tiene un solo elemento respecto de su culpabilidad. Entonces, ese punto es importante en el tema de la técnica legal. Respecto al tema de los casos. Ajá. Ahí, por ejemplo, no hay una cifra exacta, digamos, ¿no? Hay varias cifras que se han venido construyendo y a partir de eso hace un estimado. Por ejemplo, GIRE, que es una organización que se dedica a la documentación, en 10 años, del 2007 al 2017, registró solo por sentencias de aborto 228 mujeres. Y a esas se suman las que están acusadas de homicidio en razón de parentesco, más las de filicidio, que todavía existe ese delito en algunas entidades, y en suma, digamos, haciendo una proyección, infanticidio, en suma, haciendo la proyección, da un estimado, digamos, entre 700 y 800 mujeres, a partir de estos datos de 228 solo por aborto, sumando los otros delitos. Insisto, no hay una cifra, ¿no?, pero se hace una proyección a partir de la prevalencia de los otros delitos. Justo ese tema hace falta incluso ubicarlo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los datos estadísticos del Sistema Penitenciario Nacional, para ver cuáles son los datos, ¿no?, que están arrojando los casos de mujeres que están en una situación semejante, acusadas, digamos, en el mismo universo, en el mismo espectro que tiene que ver con muerte materno-infantil, muerte infantil en casos de parto o aborto, o esto que está ahí, digamos, relacionado en este universo médico, ¿no?, también. Sí, exacto, es a partir de los casos, digamos, y de los datos. Insisto, no es un dato duro, ¿no?, es una estimación, una aproximación a los datos, ¿sí? ¿Algo más? Le faltó contestar. A la fecha, nada más, ¿cuánto tiempo llevaba? En Liverpool llevaba 1 año 4 meses trabajando, y sí me hicieron, la mayoría del tiempo me hicieron sentir culpable desde un principio, tanto socialmente, porque aunque era un lugar muy chico en donde pasó, solamente la gente cercana sabía que era yo. Entonces,
llegaban con mi mamá y le decían, sin saber que en realidad nosotros éramos los que estábamos pasando todo eso. Entonces sí fue un impacto muy fuerte, aparte de todo lo que había pasado. Los abogados me culpaban, a mí me decían que yo era la única responsable y que yo iba a pagar. Y escuchar, o sea, hasta lo que fue la primera sentencia, yo sentía, o sea, mucho la culpabilidad. Cuando entran ellos, y empiezan a ayudarme a trabajar con todo esto y empieza los peritajes, o sea, hablar con ellos, el que empezaron a checar y todo eso, empiezo a ver que en realidad no era verdad lo que me hacían creer. Y hoy en día ya no me siento culpable, ya solamente es el dolor de la pérdida y pues el tiempo perdido. No, la tienda no ha tenido ningún acercamiento hasta el día de hoy, ni con Dafne, ni con su familia, ni con su representación legal. Esperemos que sucediera y hacemos un llamado para que esto pueda reconocerse los errores que hubo en este caso. Es un problema muy complejo, a pesar de los recursos públicos que se han destinado a la formación y profesionalización del personal ministerial y judicial en temas de acceso a la justicia para las mujeres, sigue habiendo muchas deficiencias, sigue habiendo mucha falencia, sigue habiendo mucha simulación en el uso de estos recursos. Sí tendría que haber una revisión. El propio personal de la Fiscalía refirió haber sido capacitado en materia de perspectiva de género, las fiscales lo mencionaron, uno de los peritos lo mencionó y se evidenció que esta capacitación no ha sido efectiva. Entonces sí tiene que haber un enfoque distinto en la forma en que se está profesionalizando a quienes operan el sistema de justicia para incorporar verdaderamente la perspectiva de género, para entender los alcances de los derechos humanos de las mujeres, para aplicar y no solamente repetir los precedentes judiciales que hay, como el del caso Campo Algodonero, el caso de Mariana Lima, que solamente se repiten, sino realmente entender y aplicarlos al caso completo. Ojalá este caso también sirva como una oportunidad de hacer autocrítica de cómo se puede aplicar efectivamente la justicia, los precedentes judiciales y la perspectiva de género para las mujeres en el sistema de justicia penal. Puede ser nada más un dato anecdótico quizá, pero esto que comentaba mi compañero abogado Alan, al momento de preguntarle al perito médico, que, paréntesis, fue el mismo perito médico que compareció en el anterior juicio en contra de Dafne y sobre la cual sustentó la sentencia el juez, es el mismo perito de aquella vez en esta ocasión. Cuando en esta ocasión se le pregunta cuáles son sus fuentes, él hace la expresión de la literatura universal, así, literal, la literatura universal. Y cuando se le pide especificar, él dice, bueno, además de la literatura universal, el Internet. Y entonces le preguntan, ¿usted sustenta sus dictámenes periciales con los cuales literalmente manda a la cárcel a hombres y a mujeres en Internet? Y dice, sí. Y explica, porque en Internet hay muchas cosas que ustedes pueden consultar, por ejemplo, PDFs, libros, artículos. Literalmente, el sustento, entre comillas, científico con el que estaba acusando la Fiscalía era un perito, un doctor, que sustentaba no en la experiencia, en la ciencia, en la comprobación, en análisis, en dictámenes, ¿no?, sino de lo que se encontraba en Internet, ¿no? Digamos, esa es parte de esta deficiencia que señalaba Héctor.
Bueno, cabe mencionar, en el mismo contexto que menciona el colega David Peña, en un primer momento el perito había sustentado su peritaje en creencias culturales que él traía, no en un método científico, en una metodología aplicada, sino él decía que ella debía conocer porque era imposible que una mujer no desconociera su estado de embarazo. Sin embargo, el perito que nosotros presentamos como médico gineco-obstetra refirió que existen diferentes patologías, diferentes enfermedades que pueden ocultar los síntomas de un embarazo, ¿no? O que pueden confundirse con los síntomas de un embarazo. Inclusive durante el desarrollo de su testimonio refirió cifras duras con respecto a los partos fortuitos que ocurren en México, en diferentes hospitales, y es un hecho común, no es un hecho que podamos decir, bueno, ocurrió en Dafne, sino ocurre en diferentes hospitales públicos, privados, y ese fue básicamente lo que mencionó el perito Filisola Bober, que es el perito de la Fiscalía en su momento. Uno de cada 800 partos es un parto fortuito y precipitado, y en término es uno de cada 2.415 casos. Es decir, de cada parto, hablamos de un parto fortuito y precipitado, uno de cada 800, y de partos que llegan a término de forma fortuita y precipitada, es decir, que las mujeres desconocen su estado de embarazo hasta el día del parto, estamos hablando de uno de cada 2.415. ¿Me acuerdo? Porque lo usamos en el alegato. Homicidio calificado en razón de parentesco, ese fue el delito. Que es calificado por el tema del medio comisivo que decía la Fiscalía, es decir, la Fiscalía decía que había realizado acción de asfixia por sumersión y además por la relación de madre e hija en el elemento, se agrava. Entonces esa es la calificativa, es el artículo 130, fracciones segunda, cuarta y quinta del Código Penal para el Estado de Querétaro. Ya, si nos vamos a precisiones técnicas. ¿Alguna más? No, el dolo es el elemento normal. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta a los medios de comunicación. Gracias. Ay, te lo digo en otros días porque apenas estoy como cayendo en la realidad. Es como si apenas naciera. Sí. No me la creo, sí estoy muy feliz, estoy engentada. De hecho, en el metro estaba hasta sudando, pero bien. Tengo 30 años, me gustaría trabajar, no lo sé qué me gustaría trabajar, pero probablemente algo de mi tiempo me gustaría hacer algo por alguien que ha pasado por algo como yo. Gracias.